Bueno, jóvenes, ley del seno. La ley del seno se utiliza para cualquier triángulo, ¿listo? Ya sea rectángulo o no rectángulo. Entonces, ¿cuáles son los triángulos no rectángulos? Los triángulos no rectángulos son triángulos oblicuángulos. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Es aquel triángulo que tiene dos ángulos agudos y uno obtuso, o tres ángulos agudos. ¿Listo? Bien. Para esos triángulos obtusángulos se aplica la ley del seno y la ley del coseno. Pero en este primer video vamos a aplicar ley del seno. Bueno, ¿qué es lo que dice nuestra ley del seno? Definición de la ley del seno. Para un triángulo con lados A, B y C y ángulos A, B y C respectivamente, se cumple ¿qué? ¿Qué es lo que se cumple? Se cumple que A, el lado A, sobre seno del ángulo A es igual a B, lado B, sobre seno del ángulo B es igual a C sobre el seno del ángulo C. Esa es la ley del seno. Gráficamente vamos a hablar sobre la ley del seno. Este es un triángulo no rectángulo. Triángulo cualquiera, un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene tres ángulos agudos. Bien. Entonces, vamos a suponer que este triángulo es el triángulo A, B y C. Recuerden que los ángulos se denotan con letras mayúsculas y los lados se denotan con letras minúsculas. Bien. Entonces, ahora vamos a ubicar los lados de ese triángulo. O sea, voy a ubicar estos lados. Bien, ¿por qué? Porque ya ubiqué estos ángulos. Bien. El lado A va siempre opuesto al ángulo A. El lado A siempre va opuesto al ángulo A. O sea que aquí va el lado A. El lado B siempre va opuesto al ángulo B. Este es el lado B. Y entonces el lado C va opuesto al ángulo C. Bien. Y se aplica esto. Pero también en otros libros se aplica lo siguiente. Sería seno de A sobre el lado A es igual a seno del ángulo B sobre el lado B es igual a seno de C sobre el lado C. Esta expresión es equivalente a esta expresión. ¿Cuándo se aplica la ley del seno? La ley del seno se aplica en dos casos. Advertencia aquí. La ley del seno se aplica en dos casos. ¿Cuáles son esos dos casos? Caso 1. Cuando tienes el lado A. Entonces tienes lado A. Y el segundo caso es cuando tienes lado, ángulo. Lado, ángulo. Entonces, la ley del seno se aplica cuando tengo dos lados y un ángulo y cuando tengo un lado y dos ángulos. Explicación de este caso, lado, ángulo y lado, ángulo. Entonces, primer caso, ¿cuándo voy a aplicar la ley del seno? Cuando tengo esta información, tengo un lado 1, tengo otro lado 2 y tengo el ángulo. Bien, entonces, ¿cuándo lo aplico? Realmente lo aplico cuando, la ley del seno aplico cuando tengo un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. ¿Cuándo aplico la ley del seno? Cuando tengo un ángulo y tengo el lado opuesto. Vamos con el caso 2. Vamos a ver. Lado, vamos a suponer que tengo este lado, tengo este ángulo y tengo este ángulo. Y observen aquí que también que tengo un ángulo y el lado opuesto. Tengo un ángulo y el lado opuesto. O sea que la ley del seno se aplica cuando tengo el ángulo y el lado opuesto. Cuando tengo el ángulo y el lado opuesto. Eso es lo que quiere decir esto. Bueno, jóvenes, nos vemos en la otra explicación de la ley del seno. Gracias.